Ahora vamos a analizar la fuente con salidas fijas simétricas. En esta etapa del circuito analizamos la potencia principal que se encarga de la transformación, rectificación, filtrado, la entrega de voltajes fijos simétricos de más 12 y menos 12 voltios. Al inicio del circuito tenemos la fuente de corriente alterna V1, que simula el voltaje de la red eléctrica comercial. Esta señal ingresa al transformador TR1, el cual cumple con dos funciones importantes. Reduce el voltaje elevado de la red a un nivel bajo de voltaje seguro para trabajar en el laboratorio, y gracias a su configuración de tap central conectado a tierra, se puede dividir la señal en dos mitades desfasadas para obtener un voltaje positivo y negativo. Luego esta señal ingresa al bloque BR1, el puente de diodos encargado de rectificar la onda completa. Este puente toma la corriente alterna, obligando a los semiciclos a viajar en una sola dirección, convirtiéndola en una corriente continua pulsante como olas en el mar. Luego la señal ingresa a la etapa del filtrado, dividida en dos ramas simétricas con respecto a la línea de tierra central. En la parte superior tenemos el capacitor electrolítico C1 de 470 microfaradios que almacena y libera energía para eliminar ondulaciones del puente, y el capacitor cerámico C2 de 0,1 microfaradios suprime el ruido de alta frecuencia. Este trabajo de igual manera lo realizan los capacitores C4 y C5, para que finalmente la energía filtrada ingrese a los reguladores de voltaje fijos. El tirado superior U2 es un LM7812 que se encarga de estabilizar la línea positiva para obtener una salida de voltaje de más 12 voltios. Luego el integrado inferior U3 es un LM7912 que realiza la misma estabilización para obtener una salida de menos 12 voltios. Y finalmente los capacitores C3 y C6 de un microfaradio colocados en las salidas aseguran que los reguladores se mantengan estables entre las cargas por conexiones reales en el producto. Ahora, para el circuito de regulador variable en esta etapa permite ajustar el voltaje de forma manual en el rango especificado, que es de 0 a 10 voltios. Iniciamos con dos capacitores conectados en paralelo, con C7, que es un capacitor electrolítico de 470 microfaradios, y el C8, un capacitor cerámico de 0,1 microfaradios, los cuales en equipo cumplen la función de purificar la energía que viene de la etapa de rectificación del circuito antes mencionado. El grande se encarga de aplanar el rizado residual de la corriente, y el pequeño de filtrar el ruido e interferencias de alta frecuencia. El componente central de esta etapa es el integrado U1, que es un regulador variable LM317, el cual busca mantener constante 1.25 voltios, que para este caso viene a ser 0 voltios, del rango especificado de 0 a 10 voltios. Para controlar el voltaje final, implementamos una red de retroalimentación compuesta por la resistencia de 220 ohms y el potenciómetro de 5 kilo ohms. Al variar la posición del potenciómetro, aumentamos la resistencia, y a mayor resistencia nos da un mayor voltaje que se acumula en el pin de ajuste, lo cual obliga al LM317 a elevar su voltaje en el pin de salida. Para la simulación se ajusta el potenciómetro a 0 voltios, 0%, lo cual equivale a 1.25 voltios, como mencionamos, y esto es lo que se puede ver aquí en la salida. Comenzamos con la implementación del proyecto, en este caso en un protoboard para la prueba. Como se puede apreciar, la fuente simétrica de más 12 y menos 12 voltios, tenemos un valor final de 11.98 voltios en la fuente de 12 y menos 11.86 en la fuente de menos 12 voltios. Del mismo modo, en la fuente variable obtenemos un voltaje de salida final de 1.27 voltios al iniciar y de 17.80 voltios a la salida. El siguiente paso es implementar nuestros componentes en la placa en la cual se van a quedar integrados. En este caso vamos a hacer una caja en la cual pueda proteger todos los componentes de elementos y daños externos. Nos aseguramos de que las fuentes de voltaje sigan siendo las mismas. Finalmente se armó una caja utilizando materiales como planchas de madera y acrílico plástico, acrílico transparente, para poder hacer la tapa y visualizar los elementos. Del mismo modo se le colocó tornillos para que este tenga fácil mantenimiento. Se logró diseñar y simular con éxito una fuente de alimentación regulable multisalida, cumpliendo satisfactoriamente con los requerimientos del proyecto, mediante el uso de un transformador con tap central, puente de diodos y tapas de filtrado simétricas. Se logró salidas fijas de más 12 voltios y menos 12 voltios mediante los reguladores del LM7812 y el LM7912. También se validó el funcionamiento de la fuente variable mediante el LM317. En la simulación se mostró que el límite inferior de la salida variable establece 1.25 voltios DC en lugar de 0 voltios DC. Recomendación: se recomienda prestar atención a las patas de distribución de los reguladores integrados, ya que el LM7812 positivo y el LM7912 negativo no comparten la misma configuración de pines para su entrada, salida y tierra. Un curso involuntario puede dañar los componentes de forma permanente. Como conclusión, se puede llegar a implementar una fuente fija de 12 y menos 12 voltios utilizando los famosos 7812 y 7912, al igual que una fuente variable utilizando el famoso LM317T. Como recomendación, se recomienda a todos los estudiantes utilizar soldadura de manera adecuada.
ya que en algunos casos una mala soldadura puede provocar errores en la salida de nuestros dispositivos.